este video hablaremos sobre la historia del trabajo social desde los antecedentes de la formación de los trabajadores sociales en la Secretaría de Educación Pública a los antecedentes de la formación de los trabajadores sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México, la formación de los licenciados en trabajo social en la UNAM, desde el contexto histórico. La primera institución educativa del trabajo social en el país fue la Escuela Nacional de Enseñanza Doméstica de la Secretaría de Educación Pública. Desde 1926 ya se había contemplado la idea de este proyecto, que en el 2 de febrero de 1933, gracias al empeño de su fundadora y a la profesora Julia Nava de Ruiz Sánchez, fue esto posible. Fueron realmente implementadas. Esto al no existir en lo personal el personal docente capacitado para impartirlas. Las alumnas procedían de escuelas primarias, generalmente amas de casa, y su curso cubría 5 años de estudio. La Escuela de Enseñanza Doméstica y de Trabajo Social surgió de la actitud emocional de su promotora, que en los primeros años de su funcionamiento siguió siendo el centro de enseñanza doméstica con un rasgo que pretendía ser el trabajo social. El mérito de haber señalado la necesidad de contar con un personal profesional y contar con programas de asistencia y bienestar social de la época. Las primeras trabajadoras sociales que ejercieron profesionalmente en 1936 fue a merced del decreto presidencial emitido por el general Lázaro Cárdenas del Río. Las características del trabajo social son la investigación y el estudio individual de las causas que originan la necesidad y aplicación del remedio. Las alumnas que recibían el título de trabajadoras sociales era expedido por la Secretaría de Educación Pública. La enseñanza del trabajo social desde el principio se enfatizó en la preparación hacia los aspectos médicos y jurídicos como auxiliar del médico y del abogado. El trabajo social y su enseñanza se enfatizó en la preparación respecto a su metodología de trabajo social de casos, con una gran influencia europea y norteamericana, producto del impacto de su fundadora, que había recibido en observaciones de la práctica del trabajo social en Estados Unidos. En 1938, con la creación de la asistencia pública, las necesidades de la época fueron las que marcaron nuevos derroteros a la profesión, y fue necesario enfocar la atención en los problemas inherentes al medio rural y la prevención social. El desarrollismo como corriente de pensamiento y de acción surgió con base a estudios sobre el desarrollo latinoamericano que realizaron los Estados Unidos, todo esto a consecuencia de la Revolución Cubana. Se requería de personal capacitado para implementar las políticas sociales impuestas por Estados Unidos. Con el apoyo internacional a raíz del programa de la Alianza del Progreso, se creó un mayor número de escuelas de trabajo social en la República Mexicana. En la Universidad Nacional Autónoma de México, a partir de 1967, se empezó a cuestionar la necesidad del trabajo social. La formación de los licenciados en trabajo social de la UNAM. En 1968, cuando se da un curso del proyecto de la creación de la licenciatura en trabajo social, se elabora el plan de estudios que fue aprobado el 28 de marzo de 1969, mismo que se implementó en la Facultad de Derecho. El 4 de octubre de 1973
la creación de la Escuela Nacional de Trabajo Social es independiente de la Facultad de Derecho. El 18 de enero de 1974, la Junta de Gobierno de la UNAM, que designó al doctor Manuel Sánchez Rosado como primer director de la escuela. La práctica que se desarrollaría entre estos ámbitos en las colonias o comunidades, en la zona metropolitana, en instituciones de bienestar social. La práctica de instituciones ofrecía la oportunidad de ejercer las funciones del trabajo social en las áreas de intervención profesional, como la médica social, médica hospitalaria, psiquiátrica escolar, educación no formal, asistencia comunitaria, de vivienda, de menores infractores, penal y penitenciaria. Esto es todo por el video. Gracias por su atención.